Hola, hola, buenas tardes, feliz lunes, feliz comienzo de semana para todo el que esté ahí del otro lado. Bueno, hoy tenemos un programa que a mí, personalmente, me encanta porque soy fan, soy fan de la persona que tenemos en conexión. Cada vez en esta sociedad en la que vivimos, llena de facilidades e inmediateces, resulta que cada vez más sufrimos enfermedades autoinmunes, ¿vale? Tienen un abordaje, tienen solución, digamos, o tienen, bueno, hay millones de maneras de abordarlas y una de ellas es con nuestras adoradas biosales minerales de Schussler, que son la bomba. Pero para esto tenemos a Julián García, formador también de todas las personas que, bueno, acuden a él por diferentes cursos y formaciones, y completamente especialista. Vamos, lleva un montón de años, no sé si hace 15, 20 años que este hombre está a cargo de toda esta movida de sales de Schussler y es realmente una autoridad aquí en España. Otro lado, hola Julián, ¿me escuchas? Buenas tardes, claro que sí. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo están nuestros radioyentes? Bien, bien, encantada de tenerte. Esta es la, no sé si la tercera o la cuarta, que conectamos. Sí, ya lo creo. Y espero Bueno, que vengan muchas más. Ya sabes que para mí es un placer siempre hablar de las salecillas. vendrán, vendrán, porque será por temas, Julián? Sí, y tanto que sí. Qué bueno. Bueno, he de decir a nuestros oyentes que Julián García es naturópata, es especialista en biosales minerales de Schussler, también es formador en biosales y más cosas que yo ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, y es un crack, porque lo tiene clarísimo, me encanta cómo explica, es muy claro. Y por eso está aquí. Bueno, Así que bienvenido. gracias. Claro, muchas gracias, Marisa. Claro que sí, muchas gracias. Ya sabes que para mí es un placer. Son muchos años ya en las sales de Schussler Mm, y muchos usuarios, pacientes a los que ya hemos visto lo que hacen estas sales en sí, sus organismos, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo no confiar en nuestras queridas sales minerales del doctor Schussler? Sí, sí, qué tan bien traídas están, la verdad, qué bien hacen. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por Venga. ejemplo, si quieres dar un pantallazo de qué son las biosales para personas que se junten a nosotros ahora mismo, que sepan de qué estamos hablando, qué son las biosales de Schussler. Claro que sí. Mira, las sales de Schussler son sales minerales inorgánicas que forman parte de nuestra estructura celular. Ya están en nuestro organismo, ya están en nuestras propias células. Ujú, Es el descubrimiento de un médico alemán del siglo XIX, el doctor Wilhelm Schussler, que él observa que en los tejidos humanos hay sales concretas y, bueno, después de experimentar y demás, llega a ciertas conclusiones, como, por ejemplo, en muchas ocasiones el trastorno de salud, la enfermedad, está directamente relacionada con un déficit intracelular de estas sales minerales. ujú. Entonces, en la medida en la que aportas este micronutriente a esa célula, pues esa célula empieza a funcionar de nuevo de la manera correcta. Por lo tanto, el trastorno que nos aqueja, ¿no? O el desequilibrio que nos aqueja, o cuando menos mejora, cuando menos, ¿eh? Y en la gran Cuando mayoría de menos, las ocasiones desaparece. di que sí. Pues sí, estas son nuestras biosales. Así, un pantallazo en general. Hay 12, luego hay combinaciones también, pero son Correcto. las 12 básicas, ¿verdad? Y cada cual apunta a una, bueno, diferente, a un diferente desequilibrio, porque hay que decir, lo cual también es muy interesante, que equilibran, no es que quitan del medio nada. O sea, Correcto. su función es el equilibrio. Correcto. En realidad, una sal de Schussler lo que hace es regular el funcionamiento celular. Ay. Son sales con capacidad para regular el pH, que no es cosa baladí, de hecho ahora hablaremos de Mm, ello con el tema que nos ocupa hoy. sí. Son capaces también de regular las reacciones enzimáticas intracelulares o lo que es lo mismo, las reacciones bioquímicas que dentro de la célula se producen Mm, y que tienen que producirse de una manera muy concreta para que se lleve a efecto el combustible, la generación de energía por parte de la célula. correcto. Eso que técnicamente se llama ciclo de Krebs o generación de ATP, es decir, de adenosintrifosfato, ¿no? En Ujú, definitiva, tienen que acontecer una serie de reacciones bioquímicas dentro de la célula para que esta célula pueda producir energía y las sales de Schussler logran que esa producción de energía se lleve a efecto de la manera correcta. Además, tienen capacidad para regular la presión osmótica, es decir, la presión de la propia célula con respecto al medio en el que vive, que se llama matriz extracelular. En función de esta presión, ¿qué ocurre? Pues que la célula, dentro de la célula se regula el agua.
Claro. Cuánto agua consume, cuánto agua excreta y con cuánto agua se queda. O Ujú. sea, que una sal de Kepler hace un montón de cosas tremendamente necesarias y absolutamente vitales Sí. para el correcto funcionamiento de la célula. Sí, sí, son una pasada y además, bueno, comprobado está con todos los usuarios que venimos, yo incluida, utilizando estas sales para mil funciones. Así que, bueno, Sí. ahí lo dejamos por hoy con el tema de la definición de las biosales. Hoy el tema que nos tiene aquí ocupados es el tema este de las enfermedades autoinmunes, que últimamente están como de moda, ¿no? Correcto. Cada Madre mía. vez nos encontramos tanto los médicos integrativos como ortodoxos, por supuesto, como los profesionales que nos dedicamos bueno, pues a tratar de ayudar a las personas desde un punto de vista mucho más naturista. Mm, Nos encontramos cada vez más con más pacientes, usuarios con trastornos autoinmunes, sí, sí. desde patologías, bueno, relativamente poco dañinas, como pueda ser una dermatitis atópica, hasta patologías ya de mayor calado que incluso, bueno, pues hacen que funcionen mal algunos órganos importantes, como por ejemplo el tiroides, ¿no? Claro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, la tiroiditis de Hashimoto, esta que está muy de moda últimamente. Es que es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero todo esto al final tiene una base, tiene una lógica, ¿no? Y es que, claro, hay que pensar que el sistema inmunológico, Mm. y ya de paso, pues mira, vamos a hablar de qué realmente es esto del sistema inmune, porque yo Sí, creo que hay sí. mucha gente, mucho profano, que lógicamente no tiene claro en qué consiste exactamente esto. Aunque es verdad que con el tema del dichoso COVID, Mm, pues mucha gente llegó a tener un conocimiento que ni hubiera imaginado antes, ¿no? correcto. A ver, el sistema inmunológico no deja de ser un sistema en nuestro organismo compuesto por un montón de células que tienen la misión de, en principio, protegernos de cualquier agente patógeno que nos vaya a herir, ¿no? Que venga a invadirnos Ujú. y a dañarnos, en definitiva. Pero un sistema inmunológico sano hace muchas más cosas aparte de esto. Por ejemplo, el propio sistema inmunológico lo que hace es eliminar toxinas, Claro. ayuda a la eliminación de toxinas del organismo, tiene que ser eficiente en la lucha contra virus y bacterias, Ujú. ¿vale? Es decir, un sistema inmune tiene muchas funciones, Sí. mucha, y además es interdependiente y está relacionado, tiene una relación recíproca con el estado de otros órganos o del funcionamiento de otros órganos y otros sistemas del organismo, como por ejemplo nuestro intestino. Por supuesto, vaya, y tanto. Ah, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la función de nuestro sistema inmunitario, que, bueno, dicho en palabras sencillas, como lo acaba de explicar Julián, está ahí como una barrera defensiva para, bueno, estímulos externos que no son los que nos corresponden, los que nuestros cuerpos, nuestro organismo no reconoce como tal. Entonces, cuando llegamos a una enfermedad, cuando tenemos una patología autoinmune declarada, ¿esto qué significa, Pues Julián? esto significa, a grosso modo, que nuestro sistema inmune está atacándonos a nosotros mismos, Ja, casi nada. ¿vale? O sea, algo casi nada. Algo que está para defendernos, es nuestro ejército, ¿no? Contra Mm, agresores externos, pues resulta que sin que haya la presencia de ningún agresor, nos está agrediendo a nosotros mismos, está agrediendo al propio cuerpo al que se supone ha de defender. exacto. Y por lo tanto Eso es. estamos así, sin defensa, ninguna. Eh, Claro, bueno, a veces te puedes encontrar en consulta incluso personas que curiosamente dicen, bueno, ahora mismo estoy en un proceso alérgico, que la ujú, alergia como es una de las enfermedades autoinmunes más comunes, ¿no? Valga la mm, redundancia en el día a día. Bueno, pues resulta que puedes encontrarte un paciente usuario que tenga una alergia ujú, y que 10 días después se pille un gripazo del carajo. sí, ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está funcionando bien, está en desequilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? exacto. Cuando me tiene que defender, no me defiende, y cuando no me tiene que atacar, me ataca. O sea, no, Se volvió no, no hay loco. una... Se Dime, volvió Marisa, loco, dime. digo. Esto que parece que se volvió loco, hace las cosas al revés. Claro, correcto, correcto. No hay una coherencia en su funcionamiento, ¿no? Ahí Entonces, está. no es su forma natural innata de funcionamiento. Estaría fuera de la fisiología, fuera de la homeostasis. Exactamente. Ahora que has dicho esto de manera innata,
Contamos con unas barreras defensivas innatas que nacemos con ellas, y luego tenemos otras adquiridas, que son las que a lo largo de la vida nos van fortaleciendo ese sistema inmune y Correcto. por eso es necesario no dejar de tener todas las experiencias que podamos tener. Eh, la esterilización absoluta de los espacios cuando hay un niño en casa, esto es contraproducente, ¿no, Julián? Absolutamente, absolutamente. Hay que pensar que, como tú bien decías, hablamos de lo innato y de lo adquirido. Dentro de lo innato podemos estar hablando de mucosas, del funcionamiento, como te decía, de nuestro intestino, del estado de Ujú, nuestra piel, pero luego hay las que vamos adquiriendo que no es otra cosa que la experiencia profesional, por definirlo de una manera que no se entienda todo el mundo, ujú, que ese sistema inmune va adquiriendo. Y para adquirir esa experiencia profesional, igual que nosotros, cada uno de nosotros en nuestro trabajo o a lo largo de nuestra vida, adquirir experiencia vital, ujú. pues no te queda otra que experimentar y atravesar dificultades. Entonces, a nivel inmunitario, ¿qué es una dificultad? Tener que vencer una infección. Claro. En la medida en la que el ambiente está demasiado higienizado, como tú bien decías, Mm, pues claro, si hay muy poca cantidad de virus y bacterias, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro sistema inmune no se va a enfrentar a ninguno de ellos. ¿Y esto qué ocasiona? Pues ocasiona que un sistema inmune que no tiene la experiencia biológica de haberse enfrentado a muy pocas cosas o a nada, mm, o a prácticamente nada, si en algún momento de nuestra vida tenemos el infortunio de toparnos con un bicho más feo, llámese bacteria, llámese tóxico, llámese sí, virus, podemos estar en un serio problema de salud. vaya. Claro, no tenemos el entrenamiento, no tenemos ese reconocimiento de algo externo como para hacerle frente y neutralizarlo. Correcto, No nos hemos adiestrado. Es eso. correcto. Nuestro sistema inmune no tiene experiencia suficiente biológica Claro, para enfrentarse a ese agente dañino, ¿no? Por lo tanto, no sabe sí, muy bien cómo resolverlo. Así que estamos en manos realmente del agente invasor, ¿no? exactamente. Así que ojito con esto y prestarle muchísima atención, porque realmente es la forma de hacernos fuertes, ¿no? Ir experimentando, como todo en la vida. Al final se trata de lo mismo. De hecho, me gustaría, si me lo permites, contar una experiencia muy curiosa que Sí. aconteció a lo largo de la eh, nefasta etapa que todos hemos vivido con el dichoso COVID. Hubo un estudio que salió, creo recordar que fue en Israel, en donde descubrieron, por ejemplo, cómo había pacientes que, bueno, pues habían logrado superar ya la enfermedad Mm, y cómo había unas células dentro de nuestro sistema inmunológico, uno de los tipos de células que funcionan en él, las células B de memoria inmunitaria, hacían lo siguientes. Yo cuando lo leí me pareció que realmente es un milagro el funcionamiento de nuestro organismo. sí. Estas células eran capaces de, una vez que habían acabado con el virus y tal, coger un trozo, ¿vale?, de ADN de ese coronavirus. Sí. Lo llevaban a la médula y ahí el propio organismo lanzaba hipótesis biológicas de posibles mutaciones genéticas de ese coronavirus. Wow. En base a estas hipótesis, el propio organismo creaba anticuerpos para cada una de ellas. Todo ello en aras de estar precavido por si en algún momento futuro nos entrase una de esas posibles mutaciones de ese coronavirus original. O sea, increíble lo de lo que es Increíble. capaz el organismo humano. La inteligencia Sí. biológica que va con nosotros no damos, yo creo que aún con el avance científico que tenemos hoy en día, no alcanzamos a ver hasta dónde puede llegar nuestro organismo y la madre naturaleza. Totalmente. El nivel de perfección, de organización, de sincronización, de Absolutamente. interdependencia para lo útil, para generar nueva Absolutamente. información. Wow, es bestial. Absolutamente. Absolutamente. Y fijaos, sin realmente nosotros tener que preocuparnos de ello, ¿no? Ya lo hace el Sí, propio organismo por sí mismo. sí, No sí, sí, necesita que le demos ninguna orden, ¿no? exactamente. Lo que también tampoco necesita es que lo interrumpamos, porque sus funciones son perfectas. Y Correcto. no paramos de interrumpirlo y meterle palos en la rueda. Y aún así nos saca con vida para adelante. Correcto. De hecho, digamos que en la práctica diaria de las consultas médicas y no médicas, cuando no médicas me refiero a terapeutas que trabajemos, insisto, en el mundo del cuidado de salud desde un punto de vista 100% natural. Ujú, Se cometen errores en el claro. sentido de, bueno, pues oye, me he hecho un esguince de tobillo, pues tómate un antiinflamatorio, ¿no? O tengo un poco de fiebre, tómate un antipirético. Estamos impidiendo que el organismo siga su curso natural de curación.
Es el y de palo en la sanación. rueda. Es el palo en la rueda. Correcto. Y en todos esos fenómenos cotidianos que cualquiera de nuestros oyentes entienden perfectamente, una inflamación por un esguince de tobillo o un dolor por un simple resfriado, ¿no? Mm, Eh, en todos esos procesos está involucrado el sistema inmunitario, por en todos y supuesto. cada uno de ellos. Claro, claro que sí. Bueno, sin ir más lejos, para las personas que están ahí del otro lado y que no se han puesto a estudiar de esto, la tos, la fiebre, el bronceado excesivo, son todas funciones que el sistema inmune dispara para protegernos. Están en Correcto. nuestra defensa, las inflamaciones son nuestra defensa, no nos están atacando. La inflamación no es quien nos ataca, es la que nos da la Correcto. seña. Claro, la inflamación en realidad es un efecto de la reacción inmunitaria. Es decir, cuando Claro, yo me hago un esguince de tobillo, por seguir con el mismo ejemplo que sea facilón, sí. lo que ocurre es que se rompe, hay pequeñas estructuras de ese ligamento del tobillo que se han roto, Mm, ¿vale? Entonces, hay una primera ya inicial reacción inmunitaria, porque, hombre, habrá que reparar el tejido, habrá que nutrirlo para que vuelva a haber regeneración celular y salga de nuevo un trocito de ligamento para que nos entiendan nuestros radioyentes y aquel esguince quede curado. claro. Bueno, pues la inflamación se utiliza para este menester. Mm, En consecuencia, si yo tomo antiinflamatorio, ¿qué está ocurriendo? Que estoy inhibiendo esa reacción de recuperación de mis tejidos. de manera natural, claro que sí. Claro que sí, así que bueno. Más datos. ¿Vale? Pues venga, Julián, vamos entonces a sí, entrar eso. de lleno en lo que es el fenómeno autoinmune, ¿no? Sí, por favor. Como decía al principio, una enfermedad autoinmune no es otra cosa que el ataque de nuestro sistema inmune a nuestros propios tejidos, órganos o sistemas. Ujú, ¿Qué es lo que provoca que el sistema inmunitario pueda hacer esto? Cuando en teoría está codificado para no hacerlo. mm, Bueno, pues el funcionamiento inmunitario depende de muchos factores. Por un lado está el estado de nuestro intestino. En función de cómo esté la mucosa intestinal y de cómo esté la flora intestinal, estas bacterias que viven en él, mm, en función de esto, nuestro sistema inmunitario va a funcionar mejor o va a funcionar peor. exacto. Luego, por otro lado, también es importante el estado de las mucosas. Las mucosas son esas membranas que envuelven, por ejemplo, nuestra garganta, la famosa faringe, o nuestras fosas nasales. Ujú, Y entonces están esas mucosas ya son una barrera para impedir la entrada de agentes patógenos del exterior hacia nuestro organismo. Bueno, claro, pues si la mucosa está en mal estado, cuando menos el sistema inmunitario local no va a funcionar de manera correcta. exactamente. Ya, ¿Vale? ya está Más cosas deficitario. que bien. El estrés. Uh, El estrés ahí le has es dado. muy malo para el sistema inmunológico. Sí. Claro, es muy malo porque el estrés provoca am, una concatenación de acontecimientos Ujú, en cadena que todos terminan haciendo que ese sistema inmunitario funcione mal. Por ejemplo, un aumento de la adrenalina y del cortisol, que son hormonas que provoca nuestro sistema nervioso cuando sufrimos del estrés, la adrenalina el sistema nervioso, el cortisol la glándula suprarrenal. Bueno, pues cuando tenemos un exceso de estas sustancias, sabemos que el sistema inmune se deprime, claro que por sí. ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Incluso trastornos hormonales pueden provocar también disfunción inmunitaria. Muchas Claro que sí. mujeres que tienen un trastorno funcional de sus hormonas de fondo, hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen un efecto de testosterona Sí. y que no lo saben. Mm, Bueno, pues su sistema inmunitario en determinadas circunstancias funciona peor. claro que sí. Anda que Así no hay que cosa. hay muchas causas y bueno, por supuesto, dos de las más relevantes también, junto con el estrés. La alimentación, el tipo de alimentación que llevemos, Ujú, la cantidad de toxinas que tenemos en nuestro organismo y el equilibrio ácido-base. Es decir, perfecto. cómo es nuestro pH, si estamos alcalinos o estamos ácidos. Exactamente. Lo natural, bueno, lo natural es una leve alcalinidad, ¿verdad? Correcto, el cuerpo de una manera innata tiene una tendencia a irse hacia la alcalinidad y derivado del estilo de vida que tenemos en la actualidad, de los alimentos que comemos, donde muchos de ellos pues, han sido modificados genéticamente o han Mm, sido bueno, pues sometidos a tratamientos químicos, con fertilizantes, con pesticidas, con herbicidas. Al final, esos son toxinas que entran en nuestro organismo, por un sí. lado, y por otro lado, además, el alimento en sí mismo, si tiene baja calidad nutricional, indudablemente en algún momento vamos a empezar a tener ciertos déficits de vitaminas y minerales que van a hacer que nuestro sistema inmune no funcione de la manera adecuada.
Correcto. A mí me gustaría hacer una puntuación, una puntuación, que no me sale la palabra, una puntuación sobre lo que es alimento y lo que no lo es, que parece alimento, pero no es alimento. Tal vez es comida, porque se puede ingerir y no morirás en el Co- acto, pero no es Correcto. alimento, no es alimento. El alimento es el alimento real, ¿vale? Claro, hay que distinguir digamos, vamos a definirlo de esta manera, ¿no? El Mm, objeto que introducimos en nuestro aparato digestivo y que nos sí, llena el estómago, nos da la sensación de habernos quitado el apetito, con ingerir productos que llevan principios activos que nutren nuestro organismo. Al fin de cuentas, para mm, que una célula funcione correctamente, ya lo hemos visto antes en la definición de las propias sales de Schussler, mm. necesita nutrientes, necesita principios activos, sustancias con las que esa célula nuestra va a funcionar con normalidad. Y esto mismo pasa en el sistema inmunológico. Tal cual. Sí, sí, sí. Así que bueno, echarle un ojo a lo que a lo que a lo que ingerimos día a día, ¿verdad? Esto Correcto, tiene una importancia correcto, vital, pero vital de verdad, correcto. además. Totalmente. Sin Entonces exagerar. yo, para mí, si os parece, yo voy a partir de ahora encaminar entonces el tiempo que nos queda de charla Sí, sí. en ver esos factores principales que hay que abordar para que nuestro sistema inmune funcione mejor y, por supuesto, cómo nos podemos ayudar con nuestras sales de Schussler. Dale para adelante. Te ¿Vale? escuchamos. Sí, sí, Entonces, genial. lo primero que deberíamos hacer, primerísimo, es valorar nuestro estado emocional, nuestro estrés. Ujú. ¿Vale? Como decíamos, más estrés implica peor funcionamiento inmunitario. Entonces, todas aquellas conductas que nos ayuden a regular ese estrés, entendamos por conductas o hábitos, es decir, Sí. técnicas de relajación, mindfulness, coaching, estimulación, o sea, motivación personal. Yo tengo una compañera psicóloga con la que colaboramos mucho y habla mucho ella de las heridas emocionales, de los arquetipos de Carl Jung, ¿no? Que definió Jung. Sí. Bueno, pues cualquier técnica, hábito que nos ayude en el día a día a controlar ese estrés, siempre esto va a ser tremendamente importante para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Ujú. Esto que lo podemos asociar además a una buena calidad del sueño. Si no dormimos lo suficiente y de calidad, Sí. y entendamos que por suficiente y de calidad al menos 7 horas de sueño, y que a la mañana siguiente, esto se sabe muy fácil, si yo a la mañana siguiente me levanto con energía, es que he descansado bien. He descansado. Si me gusta un mundo, incorporarme, empezar a despertar, que mi cuerpo físicamente se active, que mi cerebro en el plano ya emocional y cognitivo se active, si esto tarda más de 5 o 10 minutos, no estoy descansando bien. Algo pasa. Ujú. Tal cual. ¿Vale? Sí. El cortisol, que es esta hormona que nos activa, etcétera, etcétera, por la tarde, cuando ya empieza a la caída del sol, el cortisol va disminuyendo en sangre, ¿vale? Pero por la mañana, al amanecer, se activa de nuevo un Mm, aumento de ese cortisol sanguíneo y eso nos activa. claro. Por lo tanto, si en 5 o 10 minutos después de habernos despertado no nos hemos espabilado, como decimos en Sí. mi pueblo, de manera vulgar, ¿no? Todavía no te has espabilado, es porque no hemos descansado bien. Ya ahí podemos empezar a valorar si tenemos estrés o qué está ocurriendo durante ese sueño. Correcto. Luego, con respecto a las toxinas, a ver, aquí lo ideal es ir eliminando toxinas a lo largo del año, hacer, por ejemplo, en primavera y en otoño, Mm, pues algún tipo de técnica o de terapéutica o de eliminación de esas toxinas hacia el exterior, ¿no? ¿Por totalmente. qué? Porque esas toxinas van a provocar mayor reacción inmunitaria. Como al principio hemos dicho, el sistema inmune no solo nos defiende, sino que también ataca las toxinas. Claro, ¿qué ocurre? Si yo tengo demasiadas toxinas en mis tejidos, en mis células, el sistema inmune va a atacar a mis células. Claro. Con el afán de eliminar esas toxinas, Exacto. ¿vale? Claro que sí. Y además, lógicamente, la presencia de esas toxinas también va a hacer que haya una mayor acidez metabólica. Es decir, eso que tú comentabas de que el cuerpo tiene una tendencia Mm, a ir a la alcalinidad, mm, bueno, pues en presencia de demasiada toxina, nosotros vamos a tener un pH ácido. claro. Claro, claro que sí. Entonces, hay que, insisto, emprender acciones que vayan encaminadas a la eliminación de esas toxinas. Y Sí. paralelo, lógicamente, esto, pues hombre, intentar alimentarnos mejor,
para no acumular toxina, porque si voy limpiando la casa y a la vez la voy ensuciando, pues no hacemos nada. Pues mal asunto, claro que sí. O sea que tú recomiendas, por ejemplo, en estos cambios de estación de primavera y de otoño, hacer Sí. una limpieza hepática, por ejemplo, un detox Correcto. de órganos, ¿no? Correcto. ¿Esto con qué lo podríamos hacer? Pues Mm, con las sales número 9 y 10. sí. ¿Vale? Sería interesante la 9 y 10. Ya si lo quiero bordear y bordarlo y hacerlo, convertirlo en oro, le añadiríamos la número 6. Y ahora vamos a explicar por qué levemente y así hacemos Vale, repaso de otros programas que hemos hecho. vale. La número 9 porque nos ayuda a regular el pH. Ujú, ¿Vale? La número 10 porque tiene capacidad para excretar toxinas. La 10 lo que va a hacer es eliminar el agua que tiene de sobra, que le sobra a la célula, y con ujú, ella arrastrar esas toxinas hacia el exterior. Y si lo queremos bordar, insisto, como os decía antes, la mm, número 6. ¿Por qué la número 6? Fijaos. 1. Porque la número 6 tiene efectos antiinflamatorios de fase crónica. tal cual. Recordando que digo la palabra antiinflamatorio para que todo el mundo me entienda, pero en realidad ya hemos hablado de que las sales de Schussler son reguladoras. Por lo Sí. tanto, el efecto antiinflamatorio no es como tal un antialgo, sino un regulador de ese algo. Una sal de Schussler número 6 regularía la inflamación en procesos crónicos. Correcto. ¿Vale? Pero además, si nos fijásemos en el, en el nombrecito de la sal, el Kalium sulfuricum, sulfuricum viene de sulfur, es decir, de azufre en latín. Ujú, Y el azufre es un principio activo, es una sustancia con la que nuestro cuerpo fabrica glutatión endógeno. El glutatión es una sustancia que fabrican nuestras células que tiene un altísimo poder antioxidante y eliminador de toxinas. tal cual. Así es que si yo reúno esas tres sales de Schussler, la 6, la 9 y la 10, estaré eliminando toxinas y regulando mi pH. Solo con esto, Ujú. ya mi organismo tendrá una tendencia a equilibrar de nuevo su funcionamiento y, por supuesto, el sistema inmune. Son el acompañamiento ideal para estos procesos de detoxificación puntuales, por ejemplo. Correcto, Genial, correcto. genial. Entonces, eh, otra cosa que podríamos también abordar con las sales de Schussler es el estrés del que hemos hablado. Claro. Lo haría fundamentalmente con dos sales, con la número 5 y con la número 7. La número 5, el Kalium fosforicum, es una sal que va a ayudar a que el organismo equilibre el funcionamiento del sistema nervioso. Ujú. Y la sal número 7 lo que nos va a ayudar es a disminuir eso que llamamos la simpaticotonía, o lo que es lo mismo, el exceso de activación de Eso, nuestro sistema nervioso. tal cual. Entonces, al estar más tranquilos, nuestro cuerpo, insisto, va a poder resetear mejor sus funciones y funcionar todo con mayor normalidad. Es perfecto. Bueno, ya tenemos ¿Vale? un acompañamiento ideal para dos cosas puntuales, como son sistema nervioso, estrés y detoxificaciones. Pero el año continúa. Y a la vez de que uno va haciendo va tomando mejores decisiones a la hora de alimentarse, poco a poco, gradualmente, porque tampoco es plan volverse loco de un día para el otro, frustrarse, No, estresarse también. Entonces, no es así, es gradual, es paulatino, es ir tomando mejores claro, ya se trata de crear decisiones. un hábito, claro. Se trata de crear buenos hábitos, no Ay, de hacerlo bien una semana y luego abandonarlo. claro, claro, claro. Y para el resto del año, cuando ya vamos tomando mejores hábitos, ¿qué sales tú recomendarías para hacer este acompañamiento? Pues mira, yo las sales que aquí suelo recomendar fundamentalmente son, porque claro, sabes que los terapeutas podemos utilizar dos tipos de sales, o sea, dos formas de concebir la terapia de Schussler, ¿no? Ujú, Una de ellas es utilizando las sales clásicas, que vienen numeradas del 1 a la 12, y otra de ellas es utilizando los complejos o biocombinaciones, en sí, donde van combinadas varias sales en el mismo comprimido para ujú, que actúen en sinergia, ¿no? sí, Yo aquí suelo utilizar muchísimo un producto que se llama Inmun Plus. genial. ¿Por qué utilizo este producto? Porque lleva tres sales de Schussler que van encaminadas a algunos de esos factores de los que ya hemos hablado para gozar de un buen sistema inmunitario, ¿no? De un Ujú, buen, correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Son las sales 7, 8 y 11. ujú, Este complejo lleva esas tres sales incorporadas en el mismo comprimido, ¿no? sí, ¿Y qué ventajas tienen? Pues fijaos, la número 7 ya hemos dicho que nos ayuda a estar más relajados. En la medida en la que yo esté más relajado, insisto, mi cuerpo va a funcionar de una manera mucho mejor. claro. Pero además, si tengo algún proceso ya inmune, que o bien infeccioso o bien autoinmune, puede ser que en los muchos procesos que hay haya estornudos, haya tos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues
esa sal número 7 es una sal que regula los espasmos musculares. Por lo tanto, la tos, el estornudo, ayudará a regularlos, ¿vale? Ayudará a tener menos tos, sobre todo en la noche, por ejemplo, que la tos es muy, muy famosa de dar guerra durante la noche y no dejarnos descansar bien. Bueno, pues ahí esa sal número 7 nos va a favorecer mucho. La número 8 es una sal que regula el agua del interior de la célula. Y fijaos, antes os hablaba de las mucosas, de que una de las barreras fundamentales era el estado de las mucosas. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una mucosa deshidratada por falta de humedad? Pues que una mucosa deshidratada va a hacer que mi sistema inmune local esté en peor funcionamiento, vaya a funcionar de una peor manera. Exacto. No en vano, en el invierno, una mucosa deshidratada es un factor de riesgo para padecer más gripe, más resfriado común, más pues infecciones de lo que llamamos la ORL superior, ¿no? De garganta, nariz, oídos. Y en la época de primavera, una mucosa deshidratada es un factor de riesgo para tener alergias primaverales, tipo rinitis. Claro. ¿Vale? Entonces, en la medida que yo regulo el agua del interior de mis células, esa mucosa va a tener una mejor hidratación y, en consecuencia, el funcionamiento del sistema inmunológico será mejor. Claro. Por lo tanto, para eso utilizaríamos esa sal número 8 que lleva el Immun Plus, para hidratar correctamente las mucosas. Perfecto. Y por último, la sal número 11, silicia, muy conocida en el ámbito de la belleza porque es precursora de colágeno. Bueno, pues silicia tiene un efecto magnífico como reguladora del funcionamiento inmunitario, de la reacción del sistema inmune. Y en concreto, dentro de esas varias células que forman el sistema inmunológico, de una de ellas, que es una de las células que primero actúa tanto en proceso alérgico como en proceso infeccioso, que son los fagocitos, es como se llaman estas células. Sí. Bueno, pues silicia tiene un magnífico poder para regular la función fagocitaria. Así que con este Immun Plus pues tendríamos un producto idóneo para el abordaje de trastornos infecciosos recidivantes, es decir, si nuestro sistema inmune no nos está defendiendo bien, o enfermedades autoinmunes, como podrían ser, pues yo te digo, una rinitis alérgica, una conjuntivitis, por supuesto un asma, una psoriasis, una dermatitis atópica, en fin, hay un montón de trastornos autoinmunes. Hay un montón. O sea que este trío del Immun Plus es de oro, digamos, porque ataca por todos los ángulos. Es ideal. Claro. Y volvemos otra vez al mismo concepto de siempre de las salecillas de Schussler, ¿no? Como son reguladoras, el mismo producto lo puedo utilizar tanto si es una alergia como si tengo infecciones continuas. Claro. ¿Por qué? Al final lo que va a hacer esa sal de Schussler es regular el correcto funcionamiento inmune. Y si mi sistema inmune funciona de manera correcta, me va a defender cuando tengo que hacerlo, pero no me va a atacar sin un sentido. Exactamente. Wow, es una pasada, es una pasada. Bueno, Julián, no sé si, no tengo más preguntas yo para hacerte, porque bueno, quería que hablemos sobre el Immun Plus, que me parece un producto estrella dentro de lo que son las sales, porque es un complejo, es perfecto, es lo justo, lo ideal. Y esto es, con estas sales uno puede tener un mantenimiento anual, sin problema ninguno, ¿verdad? Sin ningún problema. Luego, para las fases agudas, hay otras sales que también podemos utilizar, por ejemplo, la 3 y la 4. Porque, a ver, una de las cosas que provoca una enfermedad autoinmune es inflamación. Claro. La inflamación es un proceso fisiológico de sanación, como antes hablábamos, pero que está mediado por el sistema inmune. Es decir, son las células inmunitarias las que provocan, las que crean sustancias que inflaman los tejidos, ¿vale? Para que nos entendamos. Claro, si el sistema inmune está atacando cuando no debe, me va a provocar una inflamación que no viene a cuento. Totalmente. Las sales de Schussler que mejor regulan la inflamación son la número 3, la 4 y la 6, de la que ya hemos hablado antes, ¿no? Sí. Con la diferencia de que la 6 regulaba la inflamación crónica, la 4 la inflamación semicrónica y la 3 la inflamación aguda. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una dermatitis atópica, o mejor aún, más sencillo, he salido a caminar por el campo y me ha empezado a picar la piel porque me he rozado con una planta y se me ha puesto enrojecido, me pica y está un poquito inflamada esa piel. Pues ahí utilizaría la número 3. La número 3. Para una crisis aguda, de algo de ahora, una inflamación. Claro, para un eczema, para una urticaria, para una dermatitis atópica, insisto. Todos esos fenómenos de fase aguda, aunque cuidado, la dermatitis atópica en muchas ocasiones es crónica, pero en la fase en la que hay un brote agudo, puedo utilizar la número 3. La número 3. Sin ningún problema.
Y bueno, vamos a recordar de qué manera se utilizan las sales, que es muy fácil y tiene una explicación. Las sales de Schussler, la forma de utilizarlas genérica, la estándar, son 4 comprimidos debajo de la lengua 15 minutitos antes del desayuno, comida y cena. Eso es lo genérico. Y Esto es lo genérico. debajo de la lengua tiene una explicación, porque no se digieren. Correcto. Las sales de Schussler, como micronutriente celular, tienen una altísima biodisponibilidad, o lo que es lo mismo, las células las aceptan de maravilla, las llevan a su interior y las aprovechan para, como decíamos al principio, regular su funcionamiento. Entonces, una manera muy higiénica, si me vale el término, de que el principio activo de una sal de Schussler llegue a la célula sin tener que atravesar pues barrera intestinal, aparato digestivo, ser digerida, etcétera, etcétera, es que a través de las reninas sublinguales, que son todos esos pequeños vasos sanguíneos que están en nuestra mucosa oral, ¿vale? Pues, en concreto debajo de la lengua, pues este principio activo, estas sales de Schussler puedan pasar directamente a la sangre. Entonces, estos comprimidos se diluyen, van formulados, van fabricados de una manera concreta para que se diluyan en tan solo segundos debajo de la lengua y las sales minerales que forman esta terapia de Schussler, pues pasen directamente a la sangre. Sin tener que pasar por un proceso de digestión, atravesar el estómago con el ácido, llegar al intestino, correcto, que luego... Luego con bilis del hígado, claro, absorción intestinal, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo ahorramos cuando las ponemos directamente debajo de la lengua. Exactamente, spam directo. Que es otra pregunta que me llega muchas veces de mucha gente en el canal de YouTube, cuando me hacéis las entrevistas. Oye, Julián, los clientes preguntan que de los varios laboratorios que hay, que cuál usar, que cuál es mi criterio, ¿no? Yo, en mi humilde opinión, el laboratorio New Era es por el producto por el que yo apuesto en mi propia consulta, ¿vale? Esto lo distribuye en España una distribuidora farmacéutica que se llama Tarraco Pharma. ¿Y yo por qué utilizo este producto en particular de las distintas marcas que existen? Pues porque tienen la fórmula 100% original. Claro. New Era es la empresa que fabricaba los comprimidos al propio Dr. Schussler y, de hecho, las tienen patentadas para la protección de la fórmula desde el año 1923, hace un siglo de la patente. Imagínate. Un siglo, claro. Leí en prensa, no sé dónde fue, que en una semana o 10 días se hace el centenario precisamente de New Era, ¿no? de las sales de Schussler New Era, de esa patente. Qué bueno. Entonces, es una apuesta segura en cuanto a la calidad con la que se fabrica el producto, ¿no? Claro que sí, es una garantía. Bueno, Julián, pues como siempre, agradecerte tu presencia. Un placer. Y nada, será hasta la próxima, que ya te avisaremos porque hay novedades, que no sé si ya las hablé contigo, pero bueno, todavía nuestra audiencia no está enterada porque es la noticia para la semana que viene, pero bueno, seguiremos en contacto porque aún hay mucho para dar de nuestras queridas sales de Schussler, hay tanto para contar que bueno, no te perderé de vista. Yo encantado, ya sabes que para mí es un verdadero placer, porque al final es aportar a la sociedad entre vosotros y yo en este caso y otros compañeros que intervienen en vuestro programa. Y bueno, siempre que se aporta valor añadido, como es un producto tan natural que ya forma parte de nuestro organismo, que no tiene efectos secundarios de ningún tipo, que lo puede tomar cualquier persona a cualquier edad y que siempre es ayudar a que el organismo funcione de la manera correcta, no se puede pedir más. Para mí es un placer siempre colaborar con vosotros y yo os agradezco siempre que contéis conmigo. Por supuesto que sí. Bueno, pues nada, lo dicho, mil gracias, seguimos en contacto, te contaré las novedades en privado y seguimos para adelante a tope, ¿vale? Pues cuidaros mucho y un abrazo y saludos para todos nuestros radioyentes. Muchísimas gracias, Julián. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí, no sé si yo sigo en el aire, ¿sí? Vale, pues hasta aquí nuestra conexión con Julián García, nuestro naturópata especialista en sales de Schussler. Y volvemos y rematamos con nuestra agenda del bienestar. Bueno, ¿vale? Perfecto.